Buenas noches. Hoy estamos con José Luis Esper. En un reportaje como este, Carlos Rodríguez, uno de sus maestros en UCEMA, destacó las virtudes de Esper, la fuerza y la convicción con la que expresa sus ideas, su formación científica, una base no siempre habitual en sus colegas economistas. Esper mismo reconoce de que es necesario, para poder expresar un ideario, tener la capacidad de comunicar, y él lo ha hecho intensivamente. Fue columnista en televisión, escribió en distintos medios, es sumamente activo en las redes sociales, especialmente en Twitter. Su página web es infrecuentemente completa para lo que hacen normalmente los políticos. Y allí también puede verse su plataforma electoral del Frente Despertar, con el que se va a postular y ya se postuló a elecciones nacionales. Esper es máster en Economía en la Universidad de SEMA, posgrado en Estadística en la Universidad Nacional de Tucumán y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de Econometría en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de Finanzas Públicas en UCEMA, y también fue profesor en el curso de Principios de Macroeconomía en UCEMA. Es socio de la Asociación Argentina de Economía Política, fue economista jefe en el estudio de Miguel Ángel Broda y en el de Ricardo Arriazu, en Econométrica Sociedad Anónima y en el Centro de Estudios Públicos. Arriazu y Broda son probablemente los dos estudios más clásicos y más reputados de economía de la Argentina, y actualmente dirige su propia consultora donde presta servicio de asesoramiento económico. Se define como un antisistema y aún así apostó a la participación política. Las encuestas lo señalan creciendo, cada vez con más intención de voto y con muchas posibilidades de hacer una gran elección en 2021. Con su candidato a vicepresidente 2019, Luis Rosales, acaban de presentar el libro No va más, que aquí tenemos, y No va más va a ser la primera parte del cuestionario que luego lo seguiremos por Juntos por el Cambio, por los Fernández, Cristina y Alberto, por su ideología, Twitter y política, y para terminar con su tesis doctoral y el empleo. Claro, porque eso faltaba agregar al currículum que leíste, ¿no? Que soy doctor y máster en Economía del SEMA. Creo que está máster nomás. Exactamente, y además doctor en Economía del SEMA. Sí. Y Carlos Rodríguez fue muy inspirador para mí en la tesis doctoral, pero bueno, ya lo hablaremos. Y hablaremos, sí, ahí vamos. Sí. Pero comencemos por tu libro. En tu libro decís, el corpus político reacciona al outsider como el cuerpo humano al virus. ¿Qué te llevó a definirte como outsider? Y si encontrás algún punto de relación entre otros outsiders que han hecho una gran carrera política, como en su momento Trump, Bolsonaro, inclusive no sé si uno podría colocar también en esa lista a Piñera o a Macri. Sí, yo diría que son tres personas que en algún lugar siguen ese derrotero. La verdad, yo no me inspiré en ninguno de los que has nombrado para definirme como antisistema, sino simplemente me considero antisistema en el sentido no de que soy un extraterrestre, sino una persona que cree que el sistema que Argentina abrazó hace casi un siglo es un sistema que, a la luz de los hechos, le está autodestruyendo a la Argentina. Anti este sistema, claro. No los sistemas en general. Que es antisistemas. Por ejemplo, en economía sos bien sistemático. Claro. A ver, yo he abrazado la economía como una ciencia, casi como una ciencia dura, te diría, que es la tradición de Chicago. El SEMA sigue la tradición de Chicago, donde yo estudié, pero de un punto de vista muy científico, en el sentido de se postulan, se hacen propuestas económicas desde postulado científico, más que tan claro, ahí sos bien sistemático. Sí, claro. Y también dijiste que... Entonces es sistema antisistémico en el sentido de cambiar el sistema que ha destruido al país. Esa es la idea, nuestro como política, ¿no? También en el libro dijiste que la convertibilidad fue el plan económico que más se aproximó a tus ideas. Sí. ¿Cómo fue tu vínculo con Cavallo, con el menemismo? ¿Hablás hoy con el exministro? Con Cavallo he tenido correspondencia por mail. No recuerdo si lo conozco personalmente a Cavallo. Sí, yo le envié uno de mis libros, él me envió el último suyo, me pareció un muy buen libro, hecho sea de paso. Pero yo te diría que aún en esa época, coincidiendo con muchas de las cosas que se hicieron durante la convertibilidad, particularmente lo que era la reforma del Estado y una apertura diferente de la Argentina al mundo,
Yo fui muy crítico de la convertibilidad y eso está documentado, ¿no? En mi página web se pueden ver las notas mías de aquella época, era muy crítico de la convertibilidad, no tanto incluso por el tipo de cambio fijo, sino por la inconsistencia que yo detectaba entre un sistema muy rígido desde el punto de vista cambiario monetario y muy laxo en materia fiscal, que terminó dándome la razón porque Argentina terminó desembocando en la peor crisis de la historia como consecuencia del desequilibrio fiscal que acumuló durante la convertibilidad, que por si fuera poco, al financiarse con deuda externa, atrasó tanto el tipo de cambio, abarató tanto el dólar, ergo encareció tanto la Argentina en dólares, que terminamos provocando el segundo industricidio del último medio siglo argentino. El primero había sido el de Martínez de Oz. José Luis, tu libro No va más, que quiero aquí compartir con la audiencia su imagen de tapa. Vos colocás una persona en situación de calle. Normalmente los diciembres han sido diciembres llenos de conflictos sociales. Y este diciembre no, a pesar de tener probablemente la mayor cantidad de pobreza, probablemente comparable con la del 2002, la mayor caída económica. ¿A qué lo atribuís? Bueno, gobiernan los que lucran con la pobreza, te diría. Y este es el drama argentino, ¿no? Pero al mismo tiempo es el que explica que en el corto plazo no tengamos un diciembre con el país prendido fuego como si gobernara un no peronista o un no kirchnerista podría ocurrir, ¿no? En la introducción de tu libro vos tenés hasta una suerte de un poema sobre qué es la libertad y entre otras cosas mencionás hasta qué libros leer, la carrera que querés cursar, la posibilidad de decidir el sexo con el que te querés vincular. ¿Cuál es tu postura personal sobre temas como el matrimonio igualitario, el aborto, el divorcio? A favor del matrimonio igualitario, totalmente a favor de la ley de divorcio. Y en materia de aborto, nuestra postura como partido, como frente, como espacio político, ha sido siempre la de rechazar tanto el proyecto de Macri como el de Alberto Fernández, por el hecho que lo vemos muy mal intencionado desde el punto de vista político, como para correr la atención del lugar donde debería estar, que es los niveles de pobreza infames que tiene Argentina. Nosotros creemos que el tema del aborto es un tema tan delicado que no es un lugar para que lo decidan los políticos, sino que es la sociedad la que debería decidirlo. ¿Un referéndum? Claro, un referéndum que podría ser vinculante o no, pero es la sociedad la que lo tiene que decidir, no la política. ¿Y vos en lo particular? En lo personal yo estoy a favor. José Luis, en cierto momento en la introducción vos decís, cuando el sistema intenta destruirnos, también nos transforma en visionarios, salvadores, valientes y corajudos. ¿Qué es el sistema en la Argentina? ¿Cómo definirías el sistema? Bueno, el sistema es un sistema que tiene, yo te diría, 3 patas. Podría decirse también que es una trinidad maldita, una troika maldita. Ahí tenés, una de esas patas es, yo creo que el punto clave, el punto nodal, de los 3 el más importante es una clase empresaria, que es la que define la política económica, no los empresarios en general, sino una parte de la clase empresaria mínima, pero con un enorme poder de lobby, que yo le llamaría empresarios o empresarios prebendarios, o una suerte de grandes beneficiarios de un capitalismo de rapiña. No, esa parte del empresariado que define la política económica o que es crítica para definir la política económica, es un empresariado que no es Steve Jobs, Bill Gates, sino que son los Lázaro Báez, los Cristóbal López, y otros que no rayan la delincuencia o el delito, como podría ser el caso de Lázaro Báez y Cristóbal López, como Ignacio de Mendiguren, los Roggio, que son gente donde los grandes negocios que han hecho han sido al calor de algún negocio con el Estado, directa o indirectamente, ya sea a través de la obra pública, las concesiones o el proteccionismo industrial, como es el caso de Mendiguren. La segunda pata de esta troika maldita es la política. La política se ha enajenado por completo de los intereses de la sociedad. Por eso hablo de la corporación política. Una corporación es un conjunto de individuos, de personas que se han enajenado o se han desconectado por completo de los intereses que supuestamente van a representar. La política ya funciona como una corporación completamente desconectada de los intereses que supuestamente debería defender, que son los de la sociedad. La tercera pata, que también funciona como una corporación, ya mucho más mafiosa, es la de los sindicatos.
Si bien debajo de los sindicalistas que uno conoce hay un sindicalismo mucho más razonable, el sindicalismo que uno ve por la televisión, que ve que toma decisiones, es un sindicalismo mafioso, delincuente, fascista, que mete miedo realmente a la gente que quiere producir, que quiere emprender. Estas tres corporaciones son las que conforman este sistema que tenemos que cambiar si queremos que la Argentina abandone su tendencia a ser, como digo yo, la villa miseria más grande del mundo en medio siglo más. En Nueva Más también una frase textual que voy a leer: descubrimos que éramos una especie de Uber de la política. Claro. ¿Cómo lo explicás? ¿Qué significa ser un Uber? Un Uber de la política en el sentido de... A ver, Uber en su momento fue el enemigo del sindicato mafioso de... ¿Cómo es el sindicalista este? ¿Vivian era? De los taxistas. El Uber de la política en el sentido de que estábamos afuera del sistema corporativo de estos sindicatos mafiosos como el de Viviani, ¿no? Pero en el caso tuyo sería de la política. Claro, o sea, de la política. Los partidos políticos. Claro, nosotros el año pasado, por primera vez en 30 años, sin vergüenza, sino todo lo contrario, orgullosos, defendimos las ideas liberales. La última vez que había ocurrido esto fue con la democracia, cuando volvió la democracia en la Argentina, con Álvaro Alzogaray. Bueno, nunca Argentina, después de Alzogaray, tuvo una candidatura presidencial que defendiera con orgullo las ideas liberales y decir somos liberales. Nosotros creemos que Argentina tiene que cambiar de sistema hacia un sistema liberal, como de la Constitución del 53, para que abandone su triste camino que comenzó hace casi un siglo ya. En ese sentido, el Uber de la política, en ese sentido, de antisistémicos. Entro en el capítulo Juntos por el Cambio. Se acaba de cumplir en estos días 3 años de aquella conferencia de prensa de fin de diciembre del 2017, donde Macri, después de haber ganado las elecciones de octubre, haber logrado reducir la inflación a 24% de 40% del año anterior, sí, tener un trimestre con crecimiento de 5%, tomó una serie de medidas que, podríamos decir, acabaron o marcaron el fin de su presidencia. El año siguiente la inflación llegó al 48%, al siguiente al 54%. ¿Qué crees que pasó allí en ese diciembre? Y si ves ese diciembre como un punto de inflexión o una consecuencia. Sí, yo creo que fue un punto de inflexión. No creo que fue la causa del fracaso económico en el cual termina Macri. Macri iba a fracasar de todas maneras, pero yo creo que fue el disparador del fracaso económico de Macri. La causa del fracaso económico de Macri es que Macri, económicamente hablando, no es tan diferente al fracaso del radicalismo de Alfonsín, al menemismo de Menem, al kirchnerismo de Néstor y Cristina, al fracaso de civiles y militares en el pasado. Económicamente no es muy diferente Macri al fracaso histórico de la Argentina, pero el disparador sí fue esa suerte de invasión política que sufrió el Banco Central el 28 de diciembre de 2017. Fue el disparador, creo yo, no la causa. Si interpreto, Macri, o por lo menos su familia, aparte de esos empresarios prebendarios que vos decís. Claro, bueno, Franco Macri es, y también Mauricio Macri, pero la familia Macri es el arquetipo del empresario prebendario argentino, te diría. Por lo tanto, aquella parte de la sociedad que fantaseó con que Macri, Mauricio, iba a ser algo tan diferente a Franco, yo no entiendo en qué estaba pensando. Es difícil que de ahí salga algo que sea revolucionario para lo que necesita la Argentina. Vos en tu libro escribiste, te voy a leer textualmente, el gobierno, te referías al de Macri, a su vez no quería acordar con el liberalismo porque sonaba a la derecha, en una clara demostración del vacío cultural que encarnaba. Al estilo macrista de hacer política, mezclaron fantasía, realidad y complejo de clase en forma peligrosa. ¿Qué era ideológicamente Juntos por el Cambio y el macrismo? Yo creo que Juntos por el Cambio es una versión del radicalismo un poco remixada, pero como buen radical o como buen gobierno radical terminó en el fracaso que terminó. Yo creo una cosa de buenos modales para hacer lo que históricamente siempre terminó con un fracaso en la Argentina, el populismo. O sea, vos ves más asociado al radicalismo. Sí. A ver, si lo ponemos en las categorías tradicionales de Argentina, ¿no? Pero yo en campaña 2015, cuando empecé a escucharlo a Macri hablar, dije, cuidado, esto es kirchnerismo de buenos modales, si no cambian.
Y bueno, terminó siendo eso. Es más, el gobierno de Macri terminó tomando un montón de medidas típicamente kirchneristas, defaultó la deuda, controló precios, atrasó el tipo de cambio, congeló tarifas, puso retenciones, subió las retenciones después de haberla bajado inicialmente. Sí, sí, vos dijiste que lo describías como kirchnerismo de buenos modales, Sí. ¿no? Pero eso ya lo hice en 2015 en campaña, no fue una cosa ex post con el diario del lunes, ¿eh? Ya viendo los discursos dije, cuidado que esto es kirchnerismo de buenos modales, ¿eh? José Luis, va a terminar mal. Rosales, tu compañero de fórmula y coautor del libro, Sí. dijo, y voy a leer textualmente nuevamente, el sueño de Peña y Durán Barba era que Mauricio Macri fuera un líder New Age, al estilo de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá de 2015, cuando por su origen calabrés y su fortuna, Mauricio Macri estaba más próximo de Berlusconi. Sí. O sea, de una asociación más parecida a un tipo de empresario. Sí. Y dentro del gobierno de Macri, por lo menos se lo catalogaba así el gobierno de los CEOs. Había una alta cantidad de funcionarios que venían de la actividad privada de ser CEOs de compañías. Sí. Los CEOs se diferencian de los empresarios, los CEOs pueden ser buenos administradores públicos. No, a ver, sí, a ver, no creo que el gobierno de CEOs en sí mismo sea causa del fracaso de Macri, pero ser buen CEO, ser un empresario competitivo incluso, voy a ir más allá del CEO, eso no significa que uno sepa de macroeconomía y de los problemas estructurales que Argentina tiene que resolver. Yo diría la condición necesaria para que algún gobierno le vaya bien en Argentina tiene que entender de economía, tiene que tener economistas y que esos economistas tengan preeminencia dentro de un gobierno. Yo creo que acá... repetidamente se los... ¿Y a qué atribuís que repetidamente se los coloca en posiciones lo más subalternas posible? Que no haya un solo ministro de Economía y no es simplemente un tema de Macri. Macri, podríamos ir para atrás, Kirchner, hoy Alberto Fernández. Hay temor de que un economista cobre un peso importante. Con el caso de Brasil, por ejemplo, Paulo Guedes, que de la escuela de Chicago no tuvo ningún problema el gobierno de Brasil de colocarlo a él como un primus inter pares. Yo creo que acá es un problema diferente. Yo creo que hay un sistema que la élite política, la élite empresarial y la élite sindical argentina no es que no lo discute, sino que son ellos los que tienen la sartén por el mango de ese sistema. Por lo tanto, no importa el ministro de Economía que sea, a la larga ese ministro de Economía tiene que responder y depende de ese sistema, va a estar preso ese sistema. Por eso acá, la única vez que tuvimos un ministro de Economía muy fuerte y bastante promercado como Cavallo fue después de dos cosas. Dos hitos que es poco probable que se repitan en la historia argentina, al menos 30 años para adelante, que es la caída del muro, la desaparición del mundo comunista y la hiperinflación argentina. Esas dos cosas motivaron que haya un Cavallo. El Cavallo es un emergente de esa destrucción mundial y que hubo en Argentina por la hiperinflación. Entonces, en tu lógica, sí. Labaña fue un ministro fuerte, pero nada promercado. Pero fue un ministro fuerte. Que Labaña es el emergente de la crisis 2001-2002. Por eso fue o sea, para que exista el ministro de Economía fuerte tiene que haber una crisis económica previa muy grande aparentemente en Argentina, salvo que haya un presidente que sea un absoluto ahí va, para que la política le delegue a la economía ese poder. A un profesional Entonces, competente. Siguiendo tu línea de pensamiento, si no hay lugar para que se vuelva a producir un ministro de Economía fuerte, porque no se van a dar las condiciones de posibilidad que ojalá no se den, que sean destrucción de la economía en su conjunto, para que haya un ministro de Economía fuerte, en realidad lo que tiene que haber es un presidente economista. No sé si un presidente economista. A ver, Ronald Reagan no era economista. No, digo en la Argentina. No, pero hablando, para hacer un paralelo, ¿no? Sí. Ronald Reagan, por ejemplo, no era economista, era un mediocre actor de cine, pero la claridad que tuvo ese hombre para mirar el mundo hacia adelante. Yo diría, la caída del muro de Berlín, el mundo se la debe a Ronald Reagan, también al Papa, por supuesto. Pero no se necesita ser economista, sino que se necesita alguien con esas dotes de estadista que Argentina todavía no tiene, o que en su momento fue Julio Argentino Roca, ¿no? Julio Argentino Roca vio el mundo y dijo, quiero esto para la Argentina. Por eso Argentina, con aquella generación del 80, fue de los países más ricos del mundo, ¿no? En un reportaje como este también, Juan José Sebrelli
describió a Mauricio Macri como liberal de izquierda. ¿Se puede ser liberal y de izquierda? ¿Ese fue el problema de Mauricio Macri? ¿Es correcto decir que...? No, yo no creo que haya liberalismo de izquierda, no. Eso me parece falso. El liberal es liberal. El liberalismo o la libertad es un continente. Uno no puede agarrar partecitas y quedarse con lo que más le gusta y con lo que no le gusta no. Uno si es liberal tiene que respetar la libertad de culto, la libertad de elección de sexo, la libertad de elegir la carrera, el lugar donde vacacionar, y también es liberal en lo económico. No se puede agarrar un pedacito de la libertad. No existe. Eso es un oxímoron. Y en Estados Unidos, cuando vos escuchás decir el Partido Demócrata que son los liberales, el liberal es una persona de izquierda. Sí. ¿Cómo te identificás con eso vos personalmente? No me identifico. Yo creo que el liberalismo en Estados Unidos, o el liberalismo tal cual lo vemos acá, que no son los liberals, ¿no? Es el republicano, por supuesto. A mí cuando escucho hablar de Macri liberal, Macri es un empresario que hizo plata en base a negocios que son la causa de la decadencia argentina. Así que de liberal no tiene nada. Acá en Argentina está la confusión de que si tenés plata es porque sos liberal. Por eso se piensa que un liberal va a favorecer los intereses empresarios. Yo te aseguro que si hay algo que nosotros somos es enemigos de los intereses empresarios prebendarios de Argentina que han destruido el país. La familia Macri, por ejemplo. En la última columna... Por eso yo no entiendo cuando Juntos por el Cambio se enoja conmigo, con nosotros, si no tenemos nada que ver con eso. Ahí va. No tenemos nada que ver con Macri. En la última columna del sociólogo Carlos De Angelis en Perfil este domingo, él dice que la candidatura de Patricia Bullrich como candidata del PRO en la ciudad sería para contrarrestar el crecimiento del espacio político que vos compartís con Milei. Contanos un poco por qué Juntos por el Cambio te ve a vos y a tu partido como la mayor amenaza. Y como vos decís, si no compartimos ideales, ¿por qué es así? ¿Será que los otros lo ven así? Claro, sí. Sí, a ver, una parte de la población nos ve a nosotros como pescando de la misma pecera de la que pesca Juntos por el Cambio, en el sentido, a ver, si uno hace una primera subdivisión, uno podría decir kirchnerismo y el resto. Ahora, en el resto hay dos especies que son completamente diferentes, una vez que uno establece la división kirchnerismo-no kirchnerismo. ¿Somos el espacio no kirchnerista? Espert, Rosales y Milei, sí lo somos claramente. Ahora, dentro del espacio no kirchnerista hay una clara diferencia entre Juntos por el Cambio y lo que fuimos Despertar o lo que actualmente somos Avanza Libertad, porque el nombre del nuevo frente es Avanza Libertad. Somos totalmente diferentes, nosotros somos liberales, en serio, en el sentido de que además de ser tan defensores de la República como Juntos por el Cambio, sí somos liberales en lo económico, en el sentido de las profundas reformas económicas y no económicas que Argentina tiene que hacer. Porque acá yo diría que Juntos por el Cambio es liberal económicas, en lo político, pero no en lo económico. ¿Juntos por el Cambio? Claro. Claramente. Con el radicalismo adentro, con la coalición cívica adentro, es casi imposible que Juntos por el Cambio sea liberal en el tronco. Podrá captar algún liberal marginal, un liberalismo marginal, pero de ninguna manera Juntos por el Cambio va a ser liberal. En el 89 la UCD de Álvaro Alzogaray logró 7.17 como candidato a presidente. En el 99 Cavallo como candidato a presidente 10,22%. En 2003 López Murphy logró 17,37%. Así como vos ves, va aumentando, ¿no? 7, 10, 17. Podríamos decir que el 41% que logró Macri en el 2019, más el agregado del 3% entre tus votos y los de Gómez Centurión, o sea que llegaría al 45%, incluye, absorbe este crecimiento del liberalismo que venía teniendo de 7, 10, 17. No, yo creo que la elección 2019 es dos cosas. Primero, inflar el miedo al no republicanismo del kirchnerismo, inflarlo todo lo posible, meter miedo con República o Venezuela. Como estamos viendo, Alberto Fernández no nos lleva en principio a Venezuela, sino que será un mediocre kirchnerista, pero Venezuela no es la idea de Fernández, de Alberto, podrá ser el de Cristina en todo caso, pero
el presidente Hablemos de eso. Alberto Fernández. O sea, no creo que haya que mezclar, no, de ninguna manera. Y además, hay que decirlo, para ser justos, Juntos por el Cambio hizo lo imposible para que los liberales no estemos en la elección primero, que ahora saqué el suceso casi escandaloso de ASEF el día antes del cierre de lista, donde se pasa a Juntos por el Cambio y nos deja a nosotros sin sello, conseguimos un nuevo sello después para competir, pero después las hicieron todas, hasta un par de tiros que tuvimos en la camioneta donde yo viajaba junto con Luis, que se dijo oficialmente que fueron piedras, ¿no? Pero nadie creyó en la versión esa. Y además nos bajaron de candidatos en todas las listas en la provincia de Buenos Aires, además de la campaña sucia de Marcos Peña diciendo que yo era el mejor candidato de Cristina. No creo. A ver, contrariamente a la fantasía de los macristas fanáticos, yo creo que si nosotros no hubiéramos estado, esos votos no hubieran ido a Macri. Porque nuestro voto es auténticamente antisistema y Macri es parte del sistema que ha destruido Argentina. Ahora, ¿cuánto de ese 41% tiene ese 17% de López Murphy, ese 10% de Cavallo, ese 7% de Alzogaray dentro de los votos de Juntos por el Cambio? Lo que tiene seguro es un voto antiperonista, ¿no? Me parece que sí, un voto gorila. Nosotros en nuestro espacio Avance Libertad no somos gorilas, no somos antiperonistas, pero ahí dentro de ese 41 sí hay un componente no menor de antiperonismo. Y mencionabas reciente que Fernández no lo lleva a Venezuela, que podría ser Cristina Kirchner en su deseo, pero no el de Fernández. Y asociaba Juntos por el Cambio, podríamos decir, al ethos radical. Alberto Fernández se muestra muy cercano también al ethos, ¿no? Definiéndose como socialdemócrata, poniendo a Alfonsín como yo creo referente. Que Alberto Fernández sin pandemia era un socialdemócrata europeo. Con la pandemia y la cuarentena cavernícola que Fernández decidió, ahí empezó a parecerse un poco más o a tener tics de Maduro, o tics kirchneristas o tics venezolanos, pero en principio, y menos en una elección legislativa como la que viene. En la elección que viene no está habilitada la discusión República-Venezuela, es simplemente una composición del Congreso mejor o no, depende de cuántos diputados saquemos nosotros, ¿no? ¿Y cómo imaginas la tensión entre un Alberto Fernández con esa mirada y la de Cristina Kirchner? ¿Cuál es tu pronóstico de cómo se resuelve esa tensión? No, creo que no va a haber resolución acá. Vamos a tener esta tensión durante todo su mandato. Va a ser una tensión difícil de soportar para él, pero yo no la veo muy insostenible, muy insostenible. Vos dijiste, apenas ganó Alberto Fernández, que entre los economistas cercanos a Alberto Fernández hay gente razonable como Guillermo Nielsen y cavernícolas como Matías Culfas. Sobre Emanuel Álvarez Agil dijiste que simplemente es una buena persona, pero una persona bruta. Bueno, ¿y cómo definir la ideología de Alberto Fernández con ese popurrí distinto de economistas? Alberto Fernández, yo no tengo duda, es parte de este sistema que ha destruido el país, por eso ha hecho una cuarentena cavernícola, que ha destruido la economía, ha destruido la cabeza de la gente y por si fuera poco ha terminado siendo un fracaso sanitario absoluto. Ahora vos viste que Guillermo Moreno dice que él es neoliberal. ¿Quién? Guillermo Moreno dice que Alberto Fernández es neoliberal. Hay diferencias, evidentemente, entre él y Kicillof. La de Moreno es la misma estrategia de todo el sistema que destruye el país, donde todos los fracasos son liberales o neoliberales, cosa que el sistema esté a salvo. Es muy interesante, desde el punto de vista del marketing. El sistema que nos destruye es el populismo, es el empresario prebendario, son los políticos profesionales que solamente viven de hacer política, nunca vuelven a la actividad privada después de hacer política, son los sindicalistas mafiosos. Ese es el sistema que nos destruye. Ahora, desde el mismo sistema, justamente para perpetuarse, todos los fracasos se lo asignan al neoliberalismo. José Luis, vos mencionabas estas diferencias entre Guillermo Nielsen o Matías Culfas. ¿Y cómo describirías a Martín Guzmán? ¿Es de los razonables o cavernícola? No, es un buen asistente de Stiglitz en su cátedra en Colombia, sé que era asistente, pero de ninguna manera... A ver, Argentina tiene que terminar con estos casos de gente que no tiene la menor idea de política económica, que solamente ha estado en un pizarrón, a veces mal, a veces bien, y que nosotros, la sociedad le financia el aprendizaje a toda esa gente de cómo hacer política económica, ¿no? Guzmán llegó alegremente... infló el default de la deuda externa. Bueno, se dio cuenta que era un desastre eso. Bueno, fue para atrás y nos sacó el default.
Ahora es tan mala la estrategia con la deuda que el riesgo para Argentina es casi pre-default, pero es de default. En este también reportaje, Miguel Kiguel, también académico de UCEMA, dijo que hay, esto fue hace un mes, un leve giro a la ortodoxia por parte del gobierno. ¿Crees que lo hubo y se volvió a cambiar, que no lo hubo nunca? A ver, si alguien pensara que esto es ortodoxia con 7 puntos del producto yo creo, de déficit fiscal, yo creo que está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. No acuerdo para nada con esa frase. ¿Imaginas a Guzmán, ministro de Economía, después de las elecciones de octubre próximo? No sé. ¿Imaginas un triunfo del oficialismo? Ciencia ficción para mí todavía eso. ¿Cómo? ¿Imaginas un triunfo del oficialismo? No va a ser fácil el triunfo del oficialismo, no va a ser fácil. La tiene difícil. A ver, ¿por qué la tiene difícil? Nosotros vamos a un salto inflacionario muy importante el año que viene. Como mínimo la inflación del año que viene va a duplicar la que está en el presupuesto de 29%. La economía va a crecer algo, pero que creo que con el salto de la pobreza que va a traer este salto en la inflación va a ser muy difícil la elección para el gobierno, muy difícil. O sea, vos crees que va a crecer 5,5%, pero que la inflación va a ser 50 y pico. La sensación térmica de la gente no va a ser que la economía está creciendo 4 o 5%, porque vamos a tener un salto inflacionario. Ahora, cuidado con esto. La economía va a crecer 4 o 5% si es que no nos encierran de nuevo. Sí, yo no sé con la segunda ola de coronavirus que está empezando a visorarse si no nos encierran de nuevo. Está la vacuna, que puede ser un disuasivo para que nos encierren otra vez. Pero si nos llegan a encerrar, vas a tener mucho menos crecimiento del PBI que 5%, a lo mejor que hacemos 1 o 2 si nos encierran, y con la inflación más baja. Y si no nos encierran, yo creo que fruto de todo lo que se metió este año vamos a tener un salto inflacionario, pero con más crecimiento que si nos encierran. En cualquier caso, nos encierren o no nos encierren, yo creo que el año que viene no es un año donde la gente va a percibir una gran mejora respecto a este año, como para decir el kirchnerismo gana caminando. La tiene difícil el kirchnerismo, la tiene difícil. Y en ese caso, ¿te imaginas que frente a una eventual derrota del kirchnerismo y una eventual derrota en realidad del Frente de Todos, no habría cambios ministeriales de política económica? No, bueno, frente a una derrota sí, ahí sí. Algún chivo expiatorio va a haber. Lo que a mí me extraña es que no haya renunciado, no se le haya pedido la renuncia todavía a Ginés González García, el ministro de Salud, con el desastre sanitario que hizo, y que el Consejo de Notables en materia de salud siga en el mismo lugar. Toda esa gente debería haber renunciado frente al fracaso de Argentina. Somos el 5º país en muertes por COVID por millón de habitantes, sin testeos prácticamente para un país como el nuestro. Una vergüenza. Déjame agotar la parte y ya después vamos al tema de la parte económica. ¿Imaginas riesgo de una máxima devaluación en este 2021? Maxi devaluación. ¿Qué sería maxi devaluación? Ponele un 100% de devaluación. O sea, que se duplique el valor del dólar. Que se vaya al dólar al... Yo, al dólar oficial no lo veo duplicándose el año que viene. El dólar libre es algo que no descartaría que pueda ocurrir. No digo que vaya a ocurrir. ¿No descartaría que la brecha aumentase al punto de que duplique la brecha actual? Sí, podríamos volver a ver eso. Y que la más que duplique también. Podría ocurrir. ¿Por qué digo que podría ocurrir? Aunque no es el pronóstico. Para ponérselo, sí, entiendo, pero digo para simplemente aclarar a la audiencia. Un dólar oficial de 100 y un dólar paralelo de 300. ¿Eso puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Ahora, no digo que vaya a ocurrir, no digo que necesariamente va a ocurrir. Para mí no es descabellado. Pues si es posible, no probable. Exacto. Todavía está muy abierto el año que viene, te diría, muy abierto. Esto depende de cómo vaya el proceso electoral, cómo arranque la inflación el año, cuál es el resultado de las elecciones. Me parece que es un año muy abierto todavía, muy abierto en todo, te diría. ¿Qué le aconsejas a tus clientes respecto de inversión en la Argentina? ¿De qué áreas sí, qué áreas no? ¿En qué momento esperar, empezar a invertir en el 2021? En general, mi consejo es apretar el freno. Con la inversión nueva, las empresas indefectiblemente tienen que reponer capital, obviamente, y eso lo están haciendo y mi consejo es hacerlo. Pero apostar más, hundir más plata acá, en este momento no. Hay que ver qué pasa con las elecciones y cuál es la respuesta del gobierno frente al resultado electoral.
Vos mencionaste el SEMA, la inspiración que tiene la Universidad de Chicago. En Brasil, quien conduce la economía es, podríamos decir, uno de los últimos grandes egresados de la Universidad de Chicago, Paulo Guedes. ¿Cómo ves la economía brasileña y cómo ves lo que está haciendo Guedes en Brasil? Me parece que lo de Guedes en Brasil, para Brasil es algo muy bueno. Muy bueno. Me parece que de la mano de Guedes y de Bolsonaro dándole todo el apoyo político a Guedes, Brasil está haciendo un muy buen papel y lo va a seguir haciendo para mí. Así que rescato mucho a Bolsonaro como presidente, como líder, y a Guedes como ministro de Economía. En ese caso, viste que se dice que cada 4% que aumenta Brasil, aumenta el Producto Bruto Argentino 1%. ¿Es una buena noticia para la Argentina, Guedes en Brasil? Sí, claro, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, aparte de ese 5% de crecimiento del año próximo, en el caso de que no hubiera una segunda ola... Por lo menos un punto se lo vamos a deber a Brasil, claramente. ¿A quién hubieras votado en Estados Unidos? ¿A quién, perdón? ¿Hubieras votado en Estados Unidos en las elecciones? Ahora en la elección, a Trump. A Trump. Compartimos por qué, cuál es el argumento. Me parece que... A ver, hay cosas de Trump que a mí no me gustan, ¿no? Me parece grosero, maleducado, pero me parece que tiene algo que los Estados Unidos necesita, plantarse bien contra el sistema como se ha planteado. Esa parte de Trump a mí me gusta. Podrán no gustarme las formas, o no compartir la forma, o no ser de esa forma, pero que hay que ser firme en ponerse contra el sistema, no hay duda. ¿Y en el caso de Brasil hubieras votado también por Bolsonaro? Sí, sí. Y a referentes mundiales, ¿qué políticos mundiales contemporáneos te sentís identificados con ellos? Bueno, yo te diría, aunque no me gustan mucho las formas, me parece lo que encarnan Bolsonaro y Trump, para mí son gente para rescatar realmente. ¿Qué te parece? Piñera en Chile me parece que está haciendo un buen papel. ¿Y Boris Johnson en Inglaterra? Boris Johnson, más o menos. Y me parece muy rescatable lo de la calle en Uruguay. Muy rescatable. O más que rescatable, es para calificar de manera muy, muy positiva lo que está haciendo. ¿Y cómo imaginás que después de la pandemia se acomoda el equilibrio entre China y Estados Unidos, y crees que se va a modificar en algún sentido? Esto que China está creciendo al 6% y Estados Unidos apenas recuperándose. Yo creo que el papel de líder de Occidente, Estados Unidos, no se lo va a sacar nadie, y creo que incluso hasta de líder mundial también. No lo veo a China, por más que crezca más que Estados Unidos y por más que la economía china pueda transitoriamente ser la economía más grande del planeta, el papel de líder indiscutido del mundo de Estados Unidos, y ni hablar de Occidente, lo va a seguir teniendo para mí. Cuando ves China con una economía, podríamos decir, cercana al liberalismo y un sistema político totalmente contrario al liberalismo, ¿qué reflexión te produce respecto a aquellas cosas que se decían en el siglo XX de que el liberalismo económico llevaba inevitablemente al liberalismo político, y en China lo que pasaba, por ejemplo, en Corea o los tigres asiáticos, y en China no? ¿O vos crees que más tarde o más temprano China, teniendo liberalismo, libertad económica, va a terminar con cierto grado de libertad económica? No necesariamente. Obviamente el sistema que yo quiero es un liberalismo como continente, no liberalismo económico y fascismo político como China. Yo quiero liberalismo como un todo. Por lo tanto, y también creo que no necesariamente el liberalismo económico en China va a terminar en un liberalismo político. Hay muchos ejemplos dentro del sudeste asiático de países que son muy liberales en lo económico y fascistas en lo político. China es el más importante, pero no es el único. Así que no necesariamente una cosa implica la otra. ¿Ves algún reto al capitalismo que haya producido el coronavirus últimamente? El aumento de la riqueza en menos manos, la discusión respecto de cierto malestar en los países desarrollados respecto de la distribución de la renta desde la caída del muro de Berlín a hoy, y si vos crees que el coronavirus puede ser un catalizador de modificaciones. No creo. A ver, entiendo que cada vez que el capitalismo tenga una crisis haya espíritus rebeldes contra el capitalismo que quieran decir el capitalismo está en crisis, se va a terminar este capitalismo, el capitalismo va a cambiar. En Argentina nos encanta cada vez que hay una crisis mundial decir que es una crisis del capitalismo. Esto me parece una verdad de perogrullo, que cuando hay una crisis en el mundo se habla de crisis del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el único régimen
que persiste en el mundo, ¿no? ¿Cuántos países comunistas tenemos en el mundo? El chiflado de Corea del Norte, Maduro, Cuba. Pero el resto del mundo es más o menos capitalista, pero todo el mundo es capitalista. Por lo tanto, cuando hay una crisis en el mundo, sí va a haber una crisis del capitalismo, es obvio, ¿no? Pero no me parece que estemos a la vera de grandes cambios en el mundo capitalista, ¿no? José Luis, en algún momento vos describiste a tu fuerza como una suerte de trotskismo de derecha, por su atadura a cierto ideal y su ortodoxia en las ideas. ¿Qué opinión tenés del trotskismo en particular, distinto del, lo que podemos decir, el comunismo de Estado clásico? ¿Es algo que yo dije de mí mismo, de nosotros? Sí, sí. No sé cuándo lo dije eso. Pero tu sonrisa implica cierto respeto al trotskismo en cuanto a sus no, ideales. Probablemente en el sentido de ser muy firmes en la defensa de las cosas que creemos. O sea, dicho sea de paso, nosotros somos muy abiertos a las personas, a los partidos y a los frentes que quieran acercarse, pero muy firmes, muy duros a la hora de las cosas que hay que defender. A ver, a mí no me interesa el radicalismo que uno ve, socialista, intervencionista, regulador del Estado presente, de los sindicatos mafiosos. No. Ahora, si hay radicales que deciden aferrar el liberalismo en el sentido de tener un sistema económico abierto al mundo, de un Estado de un tamaño razonable para cobrar impuestos razonables, y de un sindicalismo recontrademocrático, con menos costos laborales, con duración razonable de mandatos, etcétera, etcétera, sí. O sea, nosotros somos muy duros en cuanto a las cosas que hay que defender, pero si un día Del Caño, por ejemplo, decide hacerse liberal y quiere defender estas ideas, pero encantado de la vida. Hay un punto de contacto que se plantea entre el anarquismo y el ultraliberalismo, ¿no? No, a ver, nosotros somos defensores de cuestiones prácticas, no pretendemos instaurar en Argentina un régimen que no exista en el mundo. Nosotros lo que le decimos es, lo que está enchiflados son los que defienden el sistema que nos destruye, no nosotros que queremos una cosa diferente. Lo que nosotros queremos hacer en Argentina no es una cosa que no exista en el mundo. Uruguay existe en el mundo, Chile existe en el mundo, Inglaterra existe en el mundo, Australia existe en el mundo. Lo que nosotros queremos hacer es eso. No es nada extravagante, no es nada novedoso en principio. Es totalmente antisistémico, ¿pero por qué? Porque nuestro sistema está tan corrido a la izquierda que cualquier cosa... Por lo que decís que en realidad la Argentina es antisistémica. Vos lo que decís es que la Argentina es antisistémica, que en realidad lo que hay que ir es al sistema que funciona en todas partes del mundo. Claro, exactamente. Lo que en Argentina es antisistémico en el mundo es ser prácticamente un conservador, que es porque es lo que funciona en el mundo. Nosotros queremos importar ese sistema que en el mundo no se discute, ese conservadurismo del mundo, a la Argentina. Pero en Argentina, como el sistema que rige es un sistema de explotación de 3 corporaciones de toda la sociedad, sí, es ser antisistémico, pretender competir con el mundo, pretender un Estado más pequeño para que se cobre menos impuestos y que deje de haber esclavos impositivos, y que los sindicalistas, en vez de ser señores feudales, mafiosos, delincuentes, y algunos hasta asesinos, yo me acuerdo, José Pedraza, antes de fallecer, estuvo preso por ser partícipe necesario de un par de activistas de izquierda, por ejemplo. Nosotros queremos ese sistema, un sistema que le beneficie al grueso de la gente, un sistema que le dé la tranquilidad al comerciante que el comercio no va a cerrar, que el industrial puede producir, que el sindicalista es un sindicalista, que defiende los intereses del trabajador, no un mafioso. Y en eso antisistema, ¿qué opinión te merece la declaración de Javier Milei acerca de que, voy a leer textualmente, voy a meterme en el sistema para dinamitarlo? Y la pelea del mismo Milei con Kachanowski. Sí, a ver, nosotros queremos cambiar el sistema. Milei es un ciudadano común enojado, que dice las cosas que dice la gente por la calle también, ¿eh? O sea, dinamitar este tema, sí. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este sistema? ¿Hasta cuándo, digo yo? Tenemos una mitad de la población pobre, 2/3 de los chicos son pobres. Tenemos pobreza tenemos droga como nunca tuvimos. 4 millones de personas viviendo en Villa Miseria. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Cuántas veces vamos a seguir excusándonos en que no se puede cambiar para no cambiar y seguir siendo un país miserable? Yo creo que esto hay que cambiarlo urgente, porque estamos a punto, cuidado, de no tener retorno. Es decir, Argentina se equivoca
en algunas elecciones más acerca de para dónde rumbea, no importa quién maneje la cosa acá. Lo importante es el cambio de rumbo. Si ¿Qué Argentina sería se ese sigue no equivocando, retorno? ¿Sería ir camino a Venezuela? Lo que vos hoy crees que no sería lo que está sucediendo. a ver, Argentina puede terminar siendo pobre como Venezuela sin un dictador como Maduro, ¿eh? O sea, si Argentina sigue alternando kirchneristas con Juntos por el Cambio, ad infinitum, como fue radicalismo y peronismo antes, o antes civiles militares, si seguimos con esta alternancia que siempre termina en crisis, Argentina puede terminar pobre como Venezuela sin Maduro. Por eso digo, la grieta que insuflan kirchneristas y Juntos por el Cambio es una falsa grieta. Esa grieta nos lleva a niveles de pobreza estrafalarios. Vos mencionaste mucho, José Luis, el radicalismo. ¿El peronismo es distinto? ¿Es distinto el peronismo del kirchnerismo? ¿Es distinto el peronismo del radicalismo? A ver, el radicalismo es un peronismo de buenos modales, pero son socialistas como gran parte del peronismo, son intervencionistas, rechazan el libre comercio. El peronismo se ha terminado transformando en una maquinaria de poder que abraza cualquier cosa. Es estética, ¿no? Entonces. Es estética la diferencia. Sí. No en vano, de mano de radicales hemos terminado en crisis y de mano de peronistas también hemos terminado en crisis. ¿Y de los dos, hay alguno que te resulte más, no sé si la palabra es simpático, empático, en el que vos creas que... No, yo creo que Menem tiene un lado muy oscuro en materia económica nada más, no me meto con la política, con la corrupción menemista, nada, me meto en lo económico. Tiene un lado muy oscuro, pues fue su déficit fiscal financiado con deuda externa el que terminó hundiendo la convertibilidad, pero tiene un medio vaso lleno que es muy rescatable para mí, que es haber tenido la habilidad para leer lo que venía en el mundo con la caída del muro de Berlín. Entonces, entre los dos, ¿crees que el peronismo finalmente termina siendo menos nocivo que el radicalismo? Sí, porque la verdadera oposición frente al peronismo debería ser el liberalismo. Y por la razón que sea, probablemente por vergüenza, el radicalismo nunca asumió ese rol. Entonces, si el peronismo es, más allá de su espíritu poco republicano, si el peronismo es economía cerrada, Estado presente, sindicalismo corporativo, la oposición a eso debería ser economía abierta, un Estado razonable para cobrar impuestos razonables y un sindicalismo sumamente democrático. Yo hubiera decir que el radicalismo de Irigoyen en realidad fue continuado por el peronismo. Claro, claramente. ¿Y por qué crees que no surge algo distinto? ¿Qué cuestión cultural hay en la Argentina? Yo te mencionaba antes los votos de Alzogaray. Maquiavelo decía... No te voy a poder repetir exactamente la frase de Maquiavelo. Yo la puse exactamente en mi libro La Argentina devorada. Ahí la puse exacta. Maquiavelo decía, cuidado, que cuando una sociedad ya está muy avanzada en su enfermedad, probablemente no tenga salvación ya. Y yo creo, por eso digo que Argentina no tiene que equivocarse en las próximas elecciones. Tiene que abrazar ideas parecidas a las que defendemos nosotros, porque si no, no va a tener retorno ya. Entonces, ¿por qué es tan difícil el cambio? Porque el sistema es como Matrix en algún lugar. ¿Qué es Matrix? ¿Qué es la película Matrix? Ahí hay una revolución de las máquinas que terminan usando a sus creadores, los humanos, como meras baterías para poder seguir funcionando. ¿Y qué hacen para que los humanos provoquen la energía que las máquinas de Matrix usan para perdurar? Les mantienen el cerebro vivo. ¿Cómo? No son vegetales, mantienen el cerebro funcionando. La realidad de Matrix es una realidad virtual. La gente cree la realidad que Keanu Reeves al principio de la película creía en Matrix. Lamentablemente en Argentina la gente no tomó la pastilla que sí tomó Keanu Reeves para ver la realidad. Pero acá el sistema se encarga de pasarle a la gente una película que no es la real. La película real para la gente común es cierre de empresas, pauperización, droga, inseguridad, cierre de comercio. Pero la película que le pasan, ¿cuál es? El proteccionismo industrial, la defensa del Estado presente, la justicia social, la mejora en la distribución de ingresos. Todo mentiras. ¿Y despertar sería la pastilla? ¿Y despertar sería la pastilla? Avanza libertad sería la pastilla. Pero la palabra despertar sería eso, despertar. Sí. La pastilla sería el despertar. El despertar, claramente. Seguimos con más preguntas después del corte. ¿Cómo no? Un minuto.
Bueno, continuamos con José Luis Esper, ahora entrando en su tesis doctoral y el empleo de la Argentina. Vos marcabas el tema de los sindicatos. En tu tesis doctoral, política comercial y salarios reales, sí, una aproximación empírica al caso argentino, planteas que los países con menos protección al empleo pagan mejores salarios y contratan a más personas. Sí. Explícanos de la manera más simple posible para la audiencia. A ver, de la manera más simple. La academia, pero no la academia de lunáticos que están fuera de la realidad, gente que ha ganado el Premio Nobel de Economía, ¿no? En la academia, lo que se enseña en los países que prosperan en el primer mundo y los países que prosperan en general, lo que dicen es mejor una economía abierta al comercio mundial, con bajos aranceles a la importación, sin restricciones cuantitativas para importar, es decir, una economía abierta al mundo, donde haya comercio, importás mucho y exportás mucho para los países. Es mejor eso que una economía cerrada al comercio, que defiende la industria con altos aranceles y restricciones cuantitativas. Sin embargo, en Argentina, como ocurre habitualmente, como hemos normalizado la anormalidad, la normalidad en Argentina en materia de comercio es una economía todo lo cerrada que se pueda. Como dijo Cristina, si fuera por mí no importaría ni un clavo. La economía lo más cerrada del comercio. Todos colgados del arco para que no nos metan goles, para que no entre nada de afuera. Bueno, a mí siempre me llamó la atención esta asimetría, esta dicotomía entre una verdad que está muy instalada, demostrada, premiada por un Nobel de Economía, que es la importancia de la apertura al comercio para prosperar, y Argentina viviendo de espaldas a eso. Siempre me impresionó. ¿Cómo es posible que nosotros no hagamos nada de lo que dice el mundo en este tema, sino todo lo contrario? La segunda cosa que me impresionó, y esto ya hace bien más a la tesis doctoral todavía, es que Argentina, a ver, una intriga que yo tuve fue la etapa más proteccionista de la historia argentina post-nacimiento de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, fue la época de Néstor y parte de Cristina Kirchner. Argentina nunca tuvo tanta protección a su industria, nunca hizo más sustitución de importaciones desde el nacimiento de la OMC en el 94, que la que hizo durante el gobierno de Néstor primero y Cristina Kirchner después, nunca. A tal punto fue el elevado proteccionismo que hizo Argentina entre 2005 y 2011, que es el periodo de mi tesis, que Argentina es el único país condenado por la OMC por su política proteccionista global. La OMC ha puesto penalidades a Estados Unidos, a Brasil, a Alemania, por cierto proteccionismo, algo muy puntual, pero una condena a la política proteccionista global nunca aplicó la OMC hasta 2012 con Argentina. Entonces, a mí me intrigó mucho. Si Argentina, después del periodo que nace en 2003 con Néstor, entre 2005 y 2011, recibe una condena global por su proteccionismo, o sea, si Argentina en ese periodo fue el arquetipo del proteccionismo después del nacimiento de la OMC, ¿qué pasó con los salarios reales acá? Entonces yo era consciente que Argentina estaba de espaldas a la teoría, de espaldas a la academia, y en particular había tenido una etapa tan proteccionista con Néstor y Cristina que fue condenada por la OMC, como nunca lo había hecho antes la OMC. Entonces dije, ¿qué pasó acá con los salarios reales? Después de tanto proteccionismo, ¿este proteccionismo sirvió para la clase trabajadora o fue solamente renta para los grandes cazadores de renta que son los empresarios argentinos? Bueno, la tesis doctoral demuestra que los sectores más protegidos en un periodo de mucha protección terminaron pagando salarios reales menores que los sectores menos protegidos. El mensaje es, a diferencia de lo que se ha instalado en Argentina, la anormalidad, cuanto más abiertos al comercio se es, mejores salarios reales. ¿Vos estás comparando 2005 con 2011? Es dinamita contra el proteccionismo industrial. ¿Vos estás comparando el salario del 2005 contra el 2011? No. Tomo el periodo 2005-2011 como si fuera un solo periodo, un solo bloque, y comparo de todo el periodo salarios del sector calzado, del sector de papel y cartón, con sectores poco protegidos. Y la conclusión es... entre ellos, siempre en la Argentina. Siempre en la Argentina, y sin importarme 2011 contra 2005, sino dentro de Argentina sectores... Pero los sectores protegidos no mejoraron sus salarios
o lo En realidad no es que no mejoraron. Lo mejoraron en la misma proporción. Pagan menores salarios en promedio que los sectores menos protegidos. Vos pusiste también... Después hay otro aporte que hace la tesis, pero ya es muy vinculado con la econometría, es que los economistas tenemos que tener mucho cuidado cuando alegremente trabajamos con medias o medianas valores para la estadística, porque se pueden alterar los signos, pero bueno, es muy para los econometristas esa. Explícalo, además vos sos profesor de econometría. Bueno, es que, a ver... Aquello de Carl Sagan que explicaba para jardín de infantes. Sí, esto está un poquito más complicado de explicar para jardín de infantes, no sé si voy a poder hacerlo. Lo que llama la atención la tesis en materia estadística es, cuidado cuando los economistas agarramos una serie de variables y las trabajamos como promedios, porque eso te puede alterar la relación implícita que vos tenés ahí. Una relación positiva termina siendo negativa y una negativa positiva. Yo demuestro que en ese periodo ese problema yo no lo tuve, a pesar que sí trabajé con medias y medianas. Vos afirmaste en tu tesis, te voy a leer, la evidencia empírica presentada apuntaría entonces a que para un individuo trabajar en un sector con algún tipo de medida de restricción al comercio, ya sea arancelar o a la importación y o retenciones a la exportación, es perjudicial en términos relativos respecto a otro individuo que se desempeña en un sector en el que ambas medidas no están presentes, lo mencionaba recién. ¿Y cuál sería tu propuesta para el empleo? Apertura al comercio, pero para no provocar industricidios, como sí tuvimos, y yo no lo niego, con Martínez Dios y con Menem, la protección se hace con dos cosas, dos medidas muy civilizadas. No la cosa cavernícola de aranceles prohibitivos por importar o restricciones cuantitativas. La manera de proteger a la industria de la apertura económica, hay dos reformas estructurales gigantescas que hacer. Una es una profunda reforma del Estado para reducir el tamaño del Estado, poder bajar el déficit primero y los impuestos después. Entonces hay que hacer dos cosas. Bajar el déficit de impuestos, eso requiere una gran reforma del Estado. Y ahí el problema es toda la corporación profesional política que vive del Estado. Y la otra reforma estructural que hay que hacer es una profunda reforma laboral. Argentina tiene 6 millones de trabajadores trabajando en negro por culpa de estas leyes laborales fascistas. Argentina tiene que ir a una reforma laboral total. Y eso ayudaría a que las empresas puedan competir y no quebrar. Después hay una tercera cosa que hay que hacer, pero eso es meramente instrumental de corto plazo, que el dólar, una vez que uno abre la economía del comercio, tiene que ser bien caro, para justamente proteger de manera civilizada la industria, ¿no? También dijiste, te vuelvo a leer, la teoría del comercio internacional señala que los países tienden a especializarse, o sea, a especializarse relativamente en la producción de aquellos bienes cuyo proceso productivo utiliza con mayor intensidad relativa de factores de producción de los que dispone de manera más abundante, también en términos relativos. De ahí al momento de abrirse al comercio operan cambios en los precios relativos que generan cambios en redistribución de los factores productivos. En ese sentido, esa vieja frase de Argentina granero al mundo, de que solamente la crítica que nos tengamos que especializar solamente en ser productores de aquellos que somos más competitivos. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, ahí hay un presupuesto falso, que si uno se especializa en commodities, por ejemplo, que sería la natural especialización de Argentina, eso es una cosa estática y nunca va a cambiar. Eso es falso. O sea, la primera etapa del desarrollo de un país que se abre al comercio y una apertura bien hecha, con una reforma del Estado, con una reforma laboral, e instrumentalmente en el corto plazo con un dólar caro, en la primera etapa es donde el país se especializa. Si Argentina se abriera en serio al comercio, se especializaría en la producción de commodities. Sin duda, porque Argentina es toda una gran economía regional. Argentina tiene ventajas comparativas enormes en turismo, en energía eólica, en petróleo, en el resto de las energías. La cantidad de arándanos, caña de azúcar, yerba mate, el agro que Argentina tiene. Tiene también recursos en software muy importantes para hacer. Argentina, si se abría el comercio, el primer salto lo darían estos sectores. Ahora, eso no significa que Argentina toda la vida va a ser solamente commodities, sino que el segundo estadio es que Argentina apenas empieza a hacerse rica con la producción de los commodities esenciales, empieza a encontrarle la vuelta a otras cosas.
Empieza a haber muchos mercados libres, muchos galperín, muchos globans. Como pasó en Chile. En Chile, cuando comienza la apertura económica a mediados de los 80, y Chile inicialmente era solamente un productor de cobre. Ahora hoy, 30 años después, más de 30 años después de la reforma arancelaria aquella, Chile es de los principales exportadores de salmón del mundo. ¿Por qué? Porque apenas el país empieza a hacer plata, empieza a hacerse rico en lo que es eficiente, después empieza a explorar otras actividades. El problema de Argentina, exagerando y mucho, pero para que quede claro, Argentina es como si a Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo, que algunos dicen de la historia, pero del mundo hoy, lo pones a jugar de pilar de los Pumas, la selección argentina de rugby, en lugar de 10 de la selección argentina. Messi sigue siendo el mejor jugador de fútbol del mundo, pero lo va a arruinar jugando de pilar de los Pumas. Argentina tiene todo para especializarse en lo que es bueno, el Messi jugando al fútbol. Estamos llegando a la hora de programa y me gustaría hacer un corolario con una pregunta final. Estuve leyendo podríamos decir, tu proclama política en Despertar. Sí. Y quiero leer los títulos, ¿no? La apertura al comercio exterior, la reforma laboral, la reforma de la administración del Estado, la reforma previsional, la política asistencialista que propones obviamente modificarla, Sí. La política educativa que también propones modificarla, y creo que me queda un poco más, que es la reforma tributaria, el régimen fiscal federal, todo esto que vos planteás. En una sociedad, vos usabas el ejemplo de Matrix, en una sociedad que está acostumbrada a lo largo de décadas de otra cosa. Evidentemente debe ser muy difícil lograr cambiarlo. Vos lo haces con un ánimo declamativo, crees que puede ser instrumentable, y para que sea instrumentable, ¿qué tendría que pasar? A ver, yo creo que estamos frente a una oportunidad importante con las elecciones del año que viene. Es una elección legislativa donde no está en juego el futuro del país de corto plazo, es el cambio en la calidad del Congreso, la discusión del año que viene no es República de Venezuela, así que la gente debería relajarse y votar aquello que más le gusta. Yo creo que ahí tenemos una chance, no menor. Si acá, imagínate, a ver, sacás 10% de los votos. Sí, yo creo que somos críticos para el 2023, si sacamos 10 puntos el año que viene. Seríamos como el liberalismo alemán, ¿no? Que no gobierna, pero la cantidad de votos que saca es crítica para que el gobierno que gana la elección haga algo razonable con el país. Nosotros aspiramos como mínimo a hacer esto, que ser críticos en la decisión de 2023. Si el sistema no nos destruye como trataron el año pasado, nosotros estamos en condiciones de hacer una muy buena elección el año que viene. Entonces, ¿a qué le asignás que en la PASO Jorge, vos tuviste menos? La general tuve menos que en la PASO. Menos que en la PASO. Sí. Y al mismo tiempo, bueno, Centurión en su momento sacó algo parecido, 1.7. Sí. ¿Vos imaginás que hoy ese 10% pudiera ser resultado de, primero, que lo de Gómez Centurión sumado a lo tuyo sería un solo sector? Y al mismo tiempo... Nosotros no tenemos mucho que ver con Gómez Centurión, ¿no? Gómez Centurión tiene dos epicentros que son el tema del aborto o no aborto y Malvinas. Nosotros creemos, con todo lo importante que puede ser eso, acá lo que hay que parar es la tendencia de la Argentina a ser una gigantesca villa miseria. Nosotros estamos obsesionados con los chicos vivos que se mueren de hambre hoy. Argentina en cualquier momento va a comer rebanada de viento si sigue así. Entonces vos me preguntabas antes si se puede hacer o no esto. Yo admito el desafío evangelizador que hay que hacer acá. Digo, porque las encuestas te daban 6%, ¿te acordás, no? Sí, hoy dan 10-15. Por eso digo, y luego entre ese 6% a 1,5% hay una diferencia muy grande. Enorme. Bueno, a ver, no sé si como justificativo, pero ¿qué nos pasó a nosotros para pasar de 6 a 1,5%? Primero el sistema trató de destruirnos, hasta físicamente, insisto. ¿No? Cosa que intuyo no dejarán de hacerlo. Bueno, probablemente no, pero este año estamos con más armas que el año pasado. Este año el equipo se ha agrandado mucho, tenemos muchos partidos que están acercándose al frente, hemos crecido mucho en masa crítica, en cuerpo, en desarrollo territorial. Entonces no somos lo del año pasado. El año pasado nosotros empezamos en enero una campaña presidencial de la nada, de la nada, de la nada. Este año tenemos un camino recorrido. Así que estamos más fuertes para resistir los embates del sistema. Por eso creemos que podemos hacer una buena elección el año que viene. Ahora, vos planteás una discusión que va más allá del año que viene, una discusión de fondo.
Y acá yo voy a interpelar a la gente también. La gente tiene que creer en otra cosa para ver otra cosa. Viste que el refrán dice ver para creer. No, yo lo que digo a la gente es, si quieren ver otra cosa, tienen que creer en otra cosa. ¿En qué tienen que creer en otra cosa? Sí, en nosotros. Tienen que dejar de creer en una clase política que ha fracasado. Acá fracasó Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Duhalde, los Kirchner, Macri, fracasaron todos. Si no, no tendríamos en el país 50% de pobres, 2/3 de los chicos pobres, explosión de villa miseria, droga e inseguridad como nunca tuvimos. Fracasaron. Entonces yo lo que le digo a la gente, el no, ya lo tenés. Y tu apuesta es que una elección de medio término, como se arriesga menos, la gente pueda votar con más libertad lo que le gusta. Y ahí, si sacamos 10 puntos de piso, nos transformamos en determinante para la elección de 2023. Pero acá se necesita de que la gente crea en otra cosa para ver otra cosa. Si no, votar a los mismos va a hacer que los problemas sean los mismos. A ver, te repito para ir redondeando si querés. Nosotros estamos detrás de la idea de que Argentina tiene que hacer otra cosa completamente diferente a lo que viene haciendo. Afortunadamente, lo que tenemos que hacer, si bien acá parece ser mandar un cohete a la luna, es lo que hacen los países a los cuales le va bien a la gente, que es tener empresas que compitan con el mundo, un Estado que cobre impuestos razonables y gaste de manera responsable, y sindicalistas que sean defensores de los derechos del trabajador, no mafiosos. ¿Tan difícil es eso? Yo no puedo creer que esto sea calificado como antisistema en Argentina, aunque sí lo es. José Luis Esper, muchas gracias en esta hora de conversación. Fue un placer. Buenas noches.